Ok, a ver, denme un segundo que esto, tengo el material por acá, un PDF con todo esto anotado. Sí, hay apuntes. Les voy a dejar el link donde pueden encontrar el apunte del curso, ¿sí? Que es el apunte que vamos a ocupar en toda la sección. A ver, eh, perfecto. Resulta que vamos a evaluar usando tres controles, ¿sí? Van a ser tres controles que vamos a tomar en el curso, ¿sí? Los controles van a ser exactamente iguales para las 6 secciones que hay, creo que son, ¿sí? Eh, en ese sentido, claro, nosotros, en cuanto a docencia, lo que estamos haciendo es desde ya irnos organizando y poner de una forma, digamos, entre comillas, media cuadrada los contenidos, cómo se van a ir distribuyendo en la semana, ¿sí? Eh, pero siempre eso va a ser un poco flexible, ¿sí? El asunto es que nosotros siempre nos vamos a estar comunicando entre nosotros para saber si es que alguien ha seguido bien digamos, ese calendario, digamos, o se ha ido quedando un poco atrasado, o quizá avanzó un poco más, cosa que ahí podamos determinar nosotros exactamente qué contenidos se van a evaluar en los controles, ¿sí? Hicimos también la solicitud a la escuela que los controles ojalá quedaran en las semanas 6, 10 y 14. Eh, ¿Cuánto después de cada clase subo las clases? Ojalá inmediatamente, ¿sí? Salvo que justo después de la clase tenga algo urgente que hacer, como almorzar. Hoy día, por ejemplo, no almorcé antes de sentarme acá. Pero yo creo que no, en realidad no me cuesta nada, en el fondo, eh, tirar la cuestión a YouTube, dejarla subiendo, ¿sí? Lo que podría pasar es que yo cuando lo subo siempre en privado primero, ¿sí? Porque primero se procesa en baja calidad y ahí en realidad no se ve nada, ¿sí? Entonces, de ahí lo que hago es cuando ya veo que se procesó en mejor calidad, ahí recién lo pongo público, ¿sí? Entonces, yo les pido que si llegase a pasar que, por ejemplo, no sé, tenemos clases los lunes y los jueves, ¿sí? Todavía no me memorizo el horario, lunes y jueves, ¿sí? Si llegase a pasar que, por ejemplo, el lunes o el jueves, tipo, no sé, a ver, la clase termina a las 4, tipo 8, si alguien está buscando el material y no lo he publicado todavía, si todavía no está público en YouTube, lo más probable es que simplemente esté privado porque no he podido, porque se me olvidó ponerle público después, al final, ¿sí? Entonces, si es que llegase a pasar eso, por último ahí me escriben por Discord o me mandan un correo, así como, profe, hay que poner público el video. Y ahí yo lo hago inmediatamente, ¿sí? Eso. Eh, Los controles son los usuales, 3 preguntas, 3 horas, ¿no? estamos viendo eso. Dame un segundo. No, no, de hecho ya lo decidimos, se me había olvidado acá. Van a ser dos preguntas para 2 horas, ¿sí? Como van a hacer evaluaciones sincrónicas, ¿sí? Eh, esta información igual de todas formas se las voy a reconfirmar el jueves, ¿sí? ¿Sí? En caso de que por alguna cuestión que haya pasado durante el resto de la semana hayamos cambiado un poquito las cosas, porque ustedes saben que, bueno, nosotros tenemos toda la mejor voluntad como para coordinarnos entre nosotros, pero la escuela de repente cambia las cosas hacia última hora, ¿sí? Eh, pero en principio serían controles de 2 preguntas para 2 horas, ¿sí? Y que tendrían el doble, sí, el doble de tiempo para desarrollar. O sea, en el fondo, la idea es tener 2 horas para desarrollar, pero esas 2 horas poder ponerla en una ventana de 4 horas, ¿sí? Y que no tengan problemas con los envíos. Sí, recuerden siempre que ese es el espíritu de que si la evaluación está pensada para una cierta cantidad de tiempo, dar el doble, ¿sí? No es para que se den el doble de tiempo para resolver, ¿sí? Ojo con eso. Eh, no se van a aceptar atrasos y si hay algún problema, que hubo un problema en cuanto a entrega o cualquier otro tipo de problema que pueda surgir y que no, o simplemente por X motivo no pudieron darse el tiempo para poder hacer la evaluación, ¿sí? Cosas que pueden pasar. El canal para solucionar esos problemas va a ser justificar por UCampus, ¿sí? Como suele hacerse con las ausencias de control, ¿ya? Bueno, como les decía, la idea sería
que los controles sean en las semanas 6, 10 y 14. ¿Por qué? Voy a mencionar esto después, pero el curso se divide en tres grandes temas. ¿Sí? Es cálculo vectorial, variable compleja, ecuaciones en derivadas parciales y series de Fourier. ¿Sí? Entonces la idea sería que cada control involucre uno de esos grandes temas. ¿Sí? Entonces por eso tratamos de dejar, claro, los controles separados por 4 semanas, ¿sí? como es lo usual, pero además que el último control sea la última semana de clase. ¿Sí? Cosa de poder manejar de esa forma el calendario. ¿Sí? ¿Hay exhibición? ¿Cómo? ¿Hay exhibición? Sí, sí, eso depende de la información oficial que va a dar la escuela en su momento. ¿Sí? Pero como van a ser 3 controles, ¿sí? Según los estatutos de la facultad, tiene que haber exención con nota 5.5 en principio. ¿Sí? Y probablemente va a ser así, creo que así se hizo este semestre, ¿sí? La exención era con 5.5 y como siempre se daba la opción de bajar esa nota de exención a 5. ¿Sí? Lo más probable es que siga siendo así. A ver. Lo otro, van a ver, perdón, va a haber una actividad complementaria, ¿sí? Y aquí es importante recordar, ¿sí? Según reglamento de escuela, las actividades complementarias son reprobativas, ¿sí? En el sentido que tienen que aprobarse con nota superior o igual a 4, independientemente de las notas de los controles, ¿sí? Voy a hacer una pausa con eso y me preguntan cuántos exámenes van a hacer este semestre. Depende de lo que haga la escuela, pero lo más probable, no creo que eso cambie y que va a ser como lo mismo que el semestre pasado. ¿Sí? Van a haber 2 instancias de primer examen en el fondo, ¿sí? Y una instancia de examen de segundo. ¿Sí? Debería ser así. Ah, sí, y bueno, ya que estoy hablando de los exámenes van a ser de 3 preguntas, ¿sí? Pero en una ventana de 9 horas. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, estoy pensando, digamos, hacerlo entre comillas en horario de oficina, ¿sí? Partir de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿sí? En esa ventana va a estar disponible el examen, ¿sí? Pero la idea es que esas 3 preguntas no van a ser para desarrollarse en 9 horas, sino que van a ser para desarrollarse en su totalidad en 3 horas, ¿sí? Así que, más que nada está pensado para que puedan distribuir el tiempo durante el día dependiendo de las cosas que tengan que hacer en sus casas, ¿sí? Estamos completamente de acuerdo, yo también. Yo mismo me doy cuenta, o sea, no es lo mismo estar en una clase en la casa que estar en una clase presencial o estar dando una evaluación presencial que estarla dando a distancia, ¿sí? Porque hay distracciones, eso es innegable. ¿Sí? Va a estar calibrado igual que siempre. ¿Sí? Sí, no nos vamos a poner creativos con la evaluación. ¿Sí? Y las evaluaciones, de hecho, siempre han estado pensadas de esa forma. Una pregunta, una hora. ¿Sí? Perfecto. Ah, sí, actividades complementarias. ¿Sí? Va a haber una actividad complementaria, ¿sí? Que como tal, como les decía, tiene que aprobarse con nota mayor o igual a 4. ¿Sí? Ojo, eso puede sonar un poco exigente, podría llamarlo así, no sé. Pero en realidad no va a ser tan así. ¿Sí? Esta actividad complementaria va a funcionar como sí. ¿Sí? Nosotros durante el semestre vamos a publicar 3 listados de problemas. ¿Sí? El primero, de hecho, lo vamos a publicar durante esta semana, ¿sí? Y los otros 2 van a ser cuando estemos comenzando los temas siguientes, ¿sí? El tema de variable compleja y el tema de ecuaciones derivadas parciales y series de Fourier. ¿Sí? Ahora, la idea de estos problemas es que van a contener ejercicios que abarcan desde la primera materia digamos, de este gran tema hasta lo último, ¿sí? Ya hasta las cosas más complejas, comillas, que se puedan hacer con esa herramienta, ¿sí? Entonces, claro, en la primera puede salir una pregunta que parta de calcular algún operador diferencial de los que vamos a estudiar, que van a ser las definiciones más básicas que vamos a dar. Para algunas funciones, por ejemplo, estoy pensando en eso, ¿sí? Por ejemplo. Y la última puede ser calcular el flujo sobre esta superficie que está dada por bla, 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 bla. Puede ser una cuestión ya de ese
de ese calibre, ¿sí? Para allá voy. Ahí voy a mencionar cómo influyen las actividades complementarias en la nota del curso. El asunto es que estas listas de problemas tienen dos finalidades. La primera es que, claro, cuando nosotros le hagamos entrega de una guía de ejercicio, por ejemplo, ahora cuando les vamos a entregar la primera, que va a ser durante esta semana, claramente ustedes no van a tener la herramienta para resolver todo, ¿sí? Porque va a haber materia que no vamos a haber pasado, ¿sí? Pero la idea es que semana a semana, a medida que, o sea, la idea es que ustedes le peguen una medida a estos problemas y tengan una idea más o menos de qué es lo que se pregunta en cada uno, y a medida que van pasando las semanas, vamos viendo materia, ustedes deberían llegar a un punto así como, ahora la pregunta 2 la puedo hacer porque tengo la materia, ¿sí? Complementando con las actividades que se hagan en clase auxiliar y todo eso, ¿sí? La idea es que ustedes vayan desarrollando eso, ¿sí? Y lo vayan dejando bien guardado en alguna parte, ¿sí? Y ojo con eso, vayan dejándolo guardado. El asunto es que la primera finalidad va a ser esa, prepararlos para el control, ¿sí? Porque van a llegar con algo de ejercitación, ¿sí? No va a ser tanta carga extra, ¿sí? Porque como dije, en principio yo, claro, les recomiendo hacerlo, no obligatorio, pero les recomiendo hacerlo y ahí voy a mencionar por qué. Va a ser por ese motivo, porque les va a ayudar para ejercitar para el control y por otro motivo más. Pero lo importante acá es no dejarlo para última hora, ¿sí? Lo ideal sería que a medida que vayan, que vayan pudiendo, que tengan las herramientas para hacer una determinada pregunta, la desarrollen, ¿sí? El asunto es que ustedes van a tener aquí guardadito en alguna parte, ¿sí? Alguna hoja, van a tener por ahí escrito sus desarrollos, ojalá lo más ordenado posible para no complicarle mucho la vida a los ayudantes. Y a final de semestre nosotros vamos a decir, ok, tomen sus ejercicios, tal día tienen que entregar los ejercicios tanto, tanto, tanto y tanto, ¿sí? Que se van a elegir de manera aleatoria, ¿sí? Probablemente sean unos 6 ejercicios, digamos, ¿sí? De la totalidad de problemas que se desarrollaron durante el semestre, se les va a pedir que entreguen 6, ¿sí? Y de esos 6, ¿sí? El equipo de ayudantes van a tirar una nueva tómbola, ¿sí? Y de esos 6 que van a haber entregado, van a sacar 3, ¿sí? Entonces, cuando llegue ese momento, ustedes, bueno, de partida los ejercicios ya, bueno, ya van a haber pasado por la evaluación de los controles y todo eso, ¿sí? Van a tener la oportunidad de revisar que lo que hayan hecho al comienzo, cuando estaban recién aprendiendo la materia, tenga sentido, ¿sí? Van a poder revisarlo, darse cuenta si lo que habían hecho estaba mal o no, ¿sí? Quizá después del control se dieron cuenta que había algún concepto que no habían captado bien y ya repararon eso en su cabeza, ¿sí? Entonces eso les da muchas posibilidades de que en realidad los ejercicios que van a entregar estén correctos, ¿sí? Ahora, ¿por qué les recomiendo hacerlo semana a semana? Como les decía, al final de semestre se van a pedir 6, ¿sí? Y probablemente no vamos a dar mucho tiempo, ¿sí? Porque se supone que los debiesen haber trabajado durante el semestre, ¿sí? Entonces, para que O no se sea, les no vaya a es juntar eso con un, el estudio de los exámenes. ¿Cómo? ¿Perdón? o sea, no es que antes del control uno va teniendo que entregar el desarrollo de la guía completa. No, no. La idea es ir desarrollando la guía completa a medida que vamos pasando la materia, ¿sí? Pero al final del curso se va a pedir una cantidad aleatoria de ejercicios, ¿sí? Eso mismo, lo que me preguntaban, esos 3 que se escogen al azar. Claro, el equipo ayudante para elegir 3 al azar y se van a corregir eso, ¿sí? Así que, por ejemplo, si les dicen hay que entregar estos 6 ejercicios de acá, no sacan nada con entregar 3, ¿sí? Porque resulta que si entregan esos 3, por azar podría ser que justo se elijan para corregir los 3 otros y se sacan un 1, ¿sí? Ah, ya, Entonces, entonces hay que entregar todo de una. claro, claro, pero no sé, por ejemplo, ponte tú que durante el semestre, estoy por decir algo, ponte tú van a hacer la guía de ejercicios, van a tener 6 problemas, por ejemplo, ¿sí? Al final del semestre se van a pedir 6 en total. Digamos, podría ser, no va a ser exactamente así, pero podrían ser 2 de cada lista de problemas, ¿sí? Esa es más o menos la idea de todo esto, ¿sí? La idea es que los hagan todos porque les sirve para ejercitar, ¿sí? Y que los vayan haciendo a medida que vamos viendo la materia, porque eso les sirve para no sobrecargarse en el fondo, ¿sí? Le ayuda con el estudio, ¿sí? Y además,
bueno, esto después al final va a ser actividad complementaria, ¿sí? La nota que obtengan en estos 3 ejercicios que se van a corregir al final, ¿sí? Que en el fondo pasan por un doble aleatorio, una doble selección aleatoria ahí. Esos 3 ejercicios se promedian y van a dar una nota, ¿sí? Y esa va a ser la nota de actividades complementarias, digamos la nota de ejercicios, ¿sí? Esa tiene que ser superior o igual a 4 para aprobación del curso, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Ahora, eso no debiese ser muy complejo porque, bueno, tiempo van a tener de sobra para poder ver esos ejercicios, ¿sí? Y asegurarse de que están bien hechos, ¿sí? Comparando con clases auxiliares, con las pautas de los controles, eh, preguntando, ¿sí? Preguntando, eso también es válido, ¿sí? Y va a pesar el 20% de la nota final, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo sería la otra parte de la evaluación? Serían los controles, pero medio de los 3 controles, si es superior o igual a la nota de exención, se eximen. Igual tienen la opción de dar examen si es que quieren subir la nota, como siempre. Y si no, bueno, si dan el examen por querer subir nota, o si no se eximen, la nota de presentación es el promedio de los 3 controles, y esa vale 60%, y el examen 40%, ¿sí? Y eso arma la nota, digamos, de controles, ¿sí? Esa es la nota final de controles, ¿sí? Y después el 80% de esa nota se junta con el 20% de las notas de los ejercicios, ¿sí? ¿Ya claro? Entonces, la nota de control vale el 80% de la nota final, ¿no? 80% de la nota final, ¿sí? Digamos, la nota de controles después de haber aplicado el examen en caso de ser necesario, Ok. ¿sí? Y para aprobar el curso, ambas notas por sí solas tienen que ser mayores o iguales a 4, ¿sí? La nota de los controles después de aplicación del examen, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a 4, y la nota de los ejercicios también tiene que ser mayor o igual a 4, ¿sí? Eso. ¿Sí? Por ejemplo, en ese sentido no sacan nada con sacarse un 8 en los ejercicios y un 3,9 en los controles, porque eso, incluso después de los exámenes y todo, porque eso es condición de reprobación, ¿sí? Exacto, la nota de los ejercicios no influye para la rendición del examen, ¿sí? Son temas completamente aparte. Ok, sí, eso. La escuela autorizó para cursos de plan común y formación integral clases de hora y media, ¿sí? Ahora, yo sé que eso puede ser complicado, ¿sí? Finalmente, estar 1 hora y media pegado en una pantalla es complejo, ¿sí? Bueno, en realidad depende, o sea, yo sinceramente yo puedo estar horas y horas jugando, pero después cuando tengo que leer algo algún paper, ahí me cuesta estar media hora, porque en realidad pasa, ¿sí? Pero lamentablemente este es un curso bastante denso y, y tratamos de reducir al mínimo las cosas que vamos a ver en el curso y no hay mucho que se pueda sacar, ¿sí? Porque son cosas que van a ser necesarios para muchos en la siguiente, en la siguiente, en los siguientes cursos que tengan en sus respectivas especialidades, ¿sí? No para todos, pero sí para muchos, ¿sí? ¿Qué otra cosa iba a mencionar? Sí, lo que sí, a la mitad de la clase siempre vamos a hacer un pequeño descanso de unos 10-15 minutos, ¿sí? Más que nada como para que puedan estirar las piernas, despejarse un poco, ir a hacerse un café, un té, no sé, ustedes quieran, ¿sí? Eh, Más que nada, un poco de despejarse, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? Poder pararse un poco, moverse y, y, y quizá, por lo general voy a tratar yo siempre de cortar las clases, no sé, al final de algún ejemplo o alguna cuestión así, para dejarlo en pantalla y que quizá requiere mirarlo un poco más antes de continuar, ¿sí? Al menos logré hacerlo bien el semestre pasado, veamos si ahora me resulta de nuevo. Sí, son cursos bien distintos en todo caso, ¿sí? Eh, bueno, en ese mismo sentido, ¿sí? Bueno, no sé si se dieron cuenta el detalle, pero el fondo que ocupo para escribir es este fondo negro, ¿sí? Y eso es pensando en lo mismo, ¿sí? Pensando en el cansancio visual y todo eso, de ustedes y mío,
¿sí? Porque para mí estar escribiendo en un fondo blanco con letra negra es horrible, ¿sí? Entonces, yo opté por esto, me ha funcionado bien, y este programita incluso me da la ventaja de después puedo exportar el PDF a sí mismo, ¿sí? Con fondo negro y escritura en blanco y colores, ¿sí? Cosa que ustedes lo puedan leer en su computador, en su celular, en donde puedan verlo, ¿sí? El video también obviamente queda así, con el fondo negro, así que también para que puedan verlo después sin mayores problemas, ¿sí? Pero también yo sé que siempre hay gente que le acomoda más tener las cosas en papel, ¿sí? Y probablemente hay alguno por aquí entre medio que tiene impresora y que le acomoda más imprimir las cosas para poder leer, ¿sí? Siempre existe esa gente, yo soy de eso, tengo que admitirlo, con el dolor de mi alma tengo que admitirlo, a mí se me hace más fácil eso. Entonces, este programa de hecho me permite, después de que ya está listo el archivo, hacer esto, ¿sí? Puedo intercambiar los colores, ¿sí? Así que también en cursos voy a subir todos los PDF, ¿sí? De las clases, los voy a subir así con este fondo negro y con un fondo blanco para los que quieran imprimir, ¿ya? Eso, ¿sí? En realidad, todas estas cosas que estoy explicando en cuanto a la metodología que voy a ir siguiendo para poder hacer la clase, digamos, lo más cercano a una clase presencial, lo más posible, fueron de varias sugerencias que fui recibiendo durante el semestre, ¿sí? En ese sentido, lo más probable es que de aquí a un par de semanas más yo les publique una encuesta anónima por algún formulario de Google, ¿sí? Pidiendo sugerencias, indicando qué cosas les parecen bien, qué cosas les parecen mal, ¿sí? Y así yo puedo ir reforzando, ¿sí? Porque o si no, la otra opción es esperar hasta la encuesta de mitad de semestre, que ahí tenemos para rato, ¿sí? Y mientras antes arreglemos esas cosas que quizás ustedes piensen que puedo ir haciendo mejor, o cosas que podría cambiar para que estén buenas porque antes estaban malas, mientras antes mejor, ¿sí? Ok, ¿estamos de acuerdo con todo eso, chiquillos? Sí, profe. Hola, sí, dime. ¿Sí, de acuerdo? Perfecto. Ya, entonces, bueno, justo ya pasaron 36 minutos desde que partimos, bueno, desde la hora de inicio de la clase. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y el segundo bloque, digamos ahora, va a ser ya de lleno con la materia del curso, ¿sí? Eso sería, vamos a partir a ver, son las 3:07, partamos a las 3:20, ¿ya? Como decía, esas 2 semanas de ahí están, pero por lo general es conocer la demostración a veces puede aportar un poco para entender las nociones que hay por debajo y todo, entender, digamos, una interpretación, digamos, más física de los conceptos que vamos a estar estudiando, pero no es esencial, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver más por encima, ¿sí? Y de ahí, con eso esperamos poder reducir un poco esto a un temario de 14 semanas. ¿Los controles tendrán doble tiempo? Sí, exacto. ¿Sí? Los controles van a estar diseñados para 2 horas y van a tener 4 horas para dar, ¿sí? Ahora, como decía adelante, la idea es que lo posible lo desarrollen en 2 horas, ¿sí? Y que finalmente las otras 2 horas restantes es para que ustedes puedan, en el fondo, manejar un poco mejor sus tiempos y ver cuándo empiezan a hacerlo o cómo distribuyen ese tiempo ahí entre medio y que no tengan problemas después con los envíos tampoco, ¿sí? Porque como mencioné, no se van a considerar atrasos, ¿sí? Y los atrasos o las ausencias tienen que justificarse vía UCAM, ¿sí? O sea, el todo o nada. Es que, mira, nosotros lo pensamos de la siguiente forma. A nivel facultad, eh, se han generado dentro de Workflow, si no me equivoco, si es que sigue estando ahí, ¿sí? Como en mis tiempos, digamos. Eh, Aparecen como justificaciones del estilo que son por causa, digamos, de la contingencia, ¿sí? Entonces, no es como cuando hay que hacerlo siempre así que un certificado médico y que hay que llenar el certificado y todo eso, sino que es un poco más simple. Ahora la idea tampoco es abusar de eso, que aquí al final eh, todos tenemos que ir poniendo de nuestra parte para superar esto, si al final es eso. Nosotros, ninguno, ni usted ni nosotros, estábamos
como profesores tampoco estamos preparados para eso, ¿sí? De hecho, hay muchos profes que para ellos es su primera experiencia, digamos, metiéndose en cosas de streaming, ¿sí? Yo por suerte tenía un poco más de herramientas acá en la casa porque, como les decía, suelo transmitir, ¿sí? Pero igual así todo tuve que darme el tiempo como para poder tener todo bien configurado, tener el material. Ahora, a mí me ocurrió una historia bien curiosa sobre esta tabletita gráfica con las que voy a hacer las clases. Esta me la compré hace un tiempo porque estaba con un descuento, pero ridículo, estaba muy barata. Y la compré y mucha gente me dijo, ¿y para qué la compraste? ¿Para qué la voy a ocupar? Yo, no sé, para algo me servirá. Y ahora me está sirviendo, ¿sí? Entonces, bueno, con respecto al apunte, ¿sí? Que de hecho les estaba diciendo, estaba explicando cuestiones pensando en que estaban viendo esta cuestión o la estaban viendo, era una tontera, ya. Bueno, estas 2 semanas vamos a cortarla un poquito, ¿sí? Entonces, como les decía, claro, acá está, este apunte es bien grande, ¿sí? Pero la ventaja que tiene es que al final de cada capítulo, ¿sí? Tiene ejercicios y problemas, ¿sí? En el sentido de ejercicios son problemitas un poquito más simples, ya los problemas son problemas tipo control. Y en la gran mayoría de estos capítulos también vienen problemas resueltos, ¿sí? Que son de los mismos que aparecen propuestos, ¿sí? Algunos de esos vienen resueltos, ¿sí? Ahora hay que tener ojo. Yo me he dado cuenta que de repente hay algunos de ellos, no recuerdo exactamente cuáles en estos momentos, ¿sí? Tienen algunos errores entre medio, ¿sí? Pero bueno, en ese caso, si es que lo ven algo raro, te le sale otra cosa y lo hacen, o a muchos se dan cuenta que a muchos les dio lo mismo, si es que muchos desarrollaron el mismo ejercicio y no coincide con la pauta, bueno, me preguntan, ¿sí? Y ahí podemos ver si es que efectivamente era por eso o hay algún otro drama, ¿sí? Y esto, ¿sí? Sería ideal si es que pueden mirar un poquito los apéndices del curso. ¿Sí? Hasta el C, por último. El D no va a ser no es esencial, ¿sí? Pero los tres primeros apéndices, eh, más que nada porque, sobre todo la parte de curva, ¿sí? De curva y superficie, digamos, volúmenes infinitesimales, superficies infinitesimales, esas cosas son en cálculo en varias variables, ¿sí? Y que no tengo la seguridad de que lo hayan podido ver con la profundidad que se debe, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de curvas, que debiesen haberlo visto en cálculo diferencial, pero el año pasado el curso de cálculo diferencial igual quedó medio cortado, ¿sí? Entonces, van a ser conceptos que vamos a ocupar, ¿sí? Que de todas formas igual los vamos a repasar, ¿sí? Los vamos a explicar, vamos a ver de qué forma los vamos a ocupar y todo, pero sería bueno que le pueden pegar una miradita a esto, al menos por encima, ¿sí? De todas formas, ahora yo hace unos días grabé un video, ¿sí? Sobre esta primera parte, sobre la parte de curva, ¿sí? Lo tengo oculto todavía porque necesito que pase la aprobación de los profes de las otras secciones, porque la idea es que sea un video común para toda la sección, ¿sí? O sea que este no es material exclusivo de esta sección. La idea es no tener material exclusivo para la sección, ¿sí? Entonces estoy esperando a que me den una confirmación, ¿sí? Si no, vamos a preparar un material en conjunto para que todos lo tengan, ¿sí? Al final la idea, claro, eso es lo que hace de repente un poco complicado los cursos coordinados, ¿sí? Porque no es muy buena idea tener como material exclusivo, ¿sí? Pero también va por el lado de la libertad de cátedra, o sea, yo creo que igual si es que los otros profes deciden que al final no es necesario publicar ese material extra, yo probablemente igual lo publique, ¿sí? Lo voy a decir, o sea, estoy en mi derecho, finalmente es un material que yo les preparé a ustedes y bueno, si alguien de otra sección quiere verlo, el link lo voy a dejar público en los enlaces del curso, ¿sí? Así que como que no genera mayor problema, ¿sí? Pero la idea sería ojalá no tener material distinto o material extra que no esté disponible para todos los demás, ¿sí? Si es que llega a pasar eso, el material extra que tengamos acá en el curso igual va a quedar público para todas las demás secciones, ¿sí? Ok, ¿estamos de acuerdo entonces con los temas administrativos? Perfecto, ¿sí? Así lo Profesor, dejamos todo listo al tiro, cosa que no hayan confusiones a futuro, ¿sí? Salvo eh, que, como dije delante, si es que la escuela llega a cambiar alguna cosa a última hora, porque esas cosas pasan.
todos los semestres, incluso con clases presenciales, la escuela cambia cosas a mitad de semestre, siempre. ¿Ya? Pero Profe, una eso ya son consulta. temas que se salen de mi control. Sí, dime. Al inicio había mencionado los tres grandes tópicos del curso Sí, eran cálculo vectorial sí. y lo otro no lo alcancé a escuchar, ¿los podría repetir? Los voy a explicar ahora. Sí, voy a hacer una especie de Ya, introducción al perfecto. curso antes de empezar en sí con el asunto de cálculo vectorial. Ya. Buena, gracias, profe. De nada. ¿Aló? ¿Sí? Dime. ¿Se escucha? Sí, Ay, hace rato que quiero preguntar. dime. Es que de un tema que habló hace rato que fue el tema del tiempo de las evaluaciones, usted dijo Ajá, que las evaluaciones iban a ser consideradas para 2 horas así y es. iban a haber 2 horas más en caso de un percance y qué sé yo. Claro. ¿Qué tan real va a ser que la dificultad del control o la extensión del control va a ser de 2 horas? Porque me tocó en mi semestre pasado un ramo DIM donde los mismos auxiliares de repente, mientras hacíamos los ejercicios, decían, no, cabros, no se vayan por ahí porque el ejercicio está largo, esto no está para 2 horas y Ya. mejor optimicen su tiempo en otro lado. Sí, Entonces, ¿qué tan real es que sean 2 horas y no al final 4 horas haciendo claro. un... Mira, va a ser tan real como que los controles presenciales de 3 preguntas son para 3 horas. Ok, ¿Sí? Va ya. a ser así, en ese sentido. O sea, como decía, con los profes de las otras secciones no nos vamos a poner creativos. ¿Sí? Y hay dos profesores, ¿sí? Carlos Conca y Raúl Gormaz, que ellos tienen experiencia de años y años haciendo este curso. ¿Sí? Así que yo tengo un poquito menos de experiencia en este curso, yo lo he dictado 3 veces, ¿sí? Pero igual tengo la ventaja que esas 3 veces lo he hecho en un formato sin coordinación, ¿sí? Y la confección de las evaluaciones me ha resultado bien, ¿sí? Entonces yo creo que, bueno, hay otro profesor que viene recién llegando este semestre, no fue el mejor semestre para llegar a hacer clase, ¿sí? Pero él se va a ajustar a lo que, digamos, lo que nosotros digamos, ¿sí? Onda, los profes que llevan más tiempo en la facultad y yo que tengo experiencia bien reciente como auxiliar, o sea, yo hasta el año 2017, primer semestre del 2017 fui auxiliar, ¿sí? Entonces tengo mucho, mucho tiempo de conocer cómo funciona todo por dentro, ¿sí? Entonces, esperemos que resulte así como lo tenemos pensado, ¿sí? Si llega a pasar algo en otro sentido, bueno, ahí veremos qué hacemos, ¿sí? Pero vamos a hacerlo, en el fondo, la confección de las evaluaciones va a ser pensada de la misma forma que se hace siempre, ¿sí? Y en ese sentido vamos a tener este método de comunicación más directa mediante Discord, ¿sí? Así que casi va a ser como que todo el mundo va a estar en la misma sala de clases. Entonces, si alguien tiene una consulta, la puede escribir por ahí, ¿sí? Y ahí Hola, van a profe. estar los auxiliares, van a estar los demás profes, puede estar yo también, ¿sí? No sé si vamos a meter a los ayudantes del curso, no creo, ¿sí? Yo creo que ellos se deberían encargar solo las correcciones, total vamos a estar nosotros, los profesores y los auxiliares, vamos a estar disponibles ahí también, ¿sí? Entonces podemos nosotros cubrir esa parte de consulta. No sé cómo lo habrán hecho el semestre pasado con los cursos coordinados, ahí sí que no sé, tendría que preguntar eso. Pero, pero vamos a tratar de hacer la experiencia lo más cercana a estar en una sala de clase, ¿sí? Obviando cosas que están fuera de nuestro control, como por ejemplo las distracciones que puedan tener en sus casas y todo eso, que es un poco inevitable, ¿sí? No podemos hacer mucho con eso, ¿sí? Pero ahí está esa compensación, digamos, de 2 horas extra, ¿sí? Hola, profe. Gracias. De nada. Perfecto, entonces partamos. Este es el curso, como habíamos dicho, cálculo avanzado y aplicaciones, ¿sí? Es como el primer curso DIM, digamos, que tiene el nombre perdón, aplicaciones es el nombre, ¿sí? Tiene la palabra aplicación dentro del nombre. Y eso es bastante real, ¿sí? Resulta que muchas de las cosas que vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora sobre todo al principio del curso, son cosas que van a ocupar durante gran parte del semestre en el curso de electromagnetismo, los que estén tomando el curso de electromagnetismo este semestre, ¿sí? Eh, no sé si el curso de métodos experimentales sigue estando este semestre o lo movieron al tercer semestre. Si alguien me confirma eso. Está aquí. Perfecto. Tercer semestre. Ah, ya.
Bueno, entonces los que ya lo hayan tomado, porque yo sabía que hay gente que finalmente igual lo deja para cuarto semestre. Horrible hacerlo en el tercer semestre. Ya. Creo que mi hermano estaba tomando el curso de métodos experimentales el semestre pasado. No, parece que no lo pasó muy bien. De todas formas, bueno, los que lo hayan tomado, ¿sí? Deben haber visto conceptos de series de Fourier ahí, que finalmente aproximar una onda mediante cosas más con formas de seno y coseno. ¿Sí? Nosotros vamos a ver eso también en el curso. ¿Sí? Y los que estén tomando métodos experimentales, ahora van a tener la ventaja que cuando lleguen a esa parte, que en realidad, según recuerdo, es como bien avanzado el semestre en el curso de métodos experimentales, quizá vamos a estarlo viendo al mismo tiempo. ¿Sí? Vamos a ver al mismo tiempo series de Fourier acá y van a ver cosas de series de Fourier en el otro curso. ¿Sí? En electromagnetismo va a pasar algo similar. ¿Sí? Vamos a estar acá con teorema de Gauss, teorema de Stokes, y que lo van a estar aplicando también en electromagnetismo. ¿Sí? Nosotros lo vamos a ver en un concepto más, digamos, general, ¿sí? sin una mayor interpretación física en un principio. ¿Sí? En el curso de electromagnetismo le van a dar un sentido físico al teorema. ¿Sí? La segunda parte del curso, bueno, eso voy anotando acá, los tres grandes tópicos, ¿sí? El primero era ese, cálculo vectorial, ¿sí? Donde lo que vamos a ver es básicamente el tema de lo que vamos a llamar los campos vectoriales y los campos escalares, ¿sí? Que no son otra cosa que funciones definidas sobre Rn, en el caso de un campo vectorial, a valores en Rn, y en el caso de un campo escalar, a valores en R, ¿sí? Y vamos a definir distintos operadores diferenciales para esas funciones, ¿sí? Para funciones de ese estilo, nosotros ya conocemos operadores diferenciales, ¿sí? Sin ese nombre. La matriz jacobiana, ese es un operador diferencial, ¿sí? Que toma una función que está definida en general de Rn en Rm, ¿sí? Se puede hacer en un contexto más general en dimensión infinita, pero no vamos a entrar en eso. Pero es una función que va de un espacio de dimensión finita a otro de dimensión finita, y el jacobiano está armado por las derivadas parciales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro operador diferencial para un campo escalar, que sería una función de Rn a R, el gradiente. El gradiente es una función, es un operador que toma una función y entrega este vector que tiene las derivadas parciales. ¿Sí? Para una función de ese estilo también podemos hablar de otro operador diferencial que es la matriz hessiana, que contiene las derivadas de segundo orden. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar esos conceptos y vamos a ver que hay otros operadores diferenciales, ¿sí? En particular, los más importantes aquí van a ser el que llamamos la divergencia de un campo, ¿sí? El rotor de un campo. En esos dos casos es para campos escalares, ¿sí? Podemos hablar del laplaciano, ¿sí? De un campo escalar también, ¿sí? Y lo importante es que todos estos operadores van a cumplir de cierta forma, van a tener ciertas operaciones tipo regla de la cadena, ¿sí? Y van a estar relacionados con los dos teoremas más importantes de esta sección, ¿sí? Que es el teorema de Gauss, ¿sí? O también se le conoce como el teorema del flujo, o teorema de la divergencia, perdón. ¿Sí? Teorema de Gauss o teorema de la divergencia. Y el otro que es el teorema de Stokes, que también se le conoce como teorema del rotor. ¿Sí? Y ahí, bueno, los operadores diferenciales que están asociados a cada teorema son esos dos, ¿sí? La divergencia y el rotor. Y que no terminan siendo nada más que una versión, digamos, un poco más generalizada del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Y eso es lo que, perdón, sí, del teorema fundamental del cálculo por una parte y por otra ¿cómo se llama esto? Me olvidé el nombre. Del teorema de integración por parte. ¿Sí? Eso vamos a estudiar a grandes rasgos en la primera parte del curso. La segunda parte del curso tiene que ver ya de lleno con variable compleja, ¿sí? Ustedes deben haber visto algo de variable compleja en el curso introductorio, en el curso de introducción al álgebra, ¿sí? Si no me equivoco, ahí se habla un poco de los números complejos. En el curso de introducción al cálculo se menciona que tienen estructura de cuerpo, y etcétera, etcétera.
Pero en cuanto a operatoria, algo se vio en el curso de introducción al álgebra, ¿sí? Vamos a retomar esos conceptos, ¿sí? Y vamos a desarrollar toda una teoría de cálculo diferencial e integral sobre el cuerpo de los números complejos, ¿sí? Vamos a definir cuándo una función es diferenciable, ¿sí? En el sentido complejo. De qué forma se integra sobre los números complejos, ¿sí? Porque en R, por lo general, nosotros integramos sobre una línea. Cuando integramos en R2, lo hacemos sobre una superficie. Cuando integramos en R3, integramos sobre un volumen, ¿sí? Pero uno puede ir más allá, ¿sí? Y va a estar un poco relacionado con las cosas que vamos a ver en la parte de cálculo vectorial, ¿sí? Que nosotros, incluso estando en R3, vamos a integrar sobre curvas, ¿sí? O sobre superficies, ¿sí? Y eso hace aparecer unos diferenciales, ¿sí? Que los vamos a llamar diferencial de área, diferencial de línea, diferencial de volumen, ¿sí? Pero en el caso de la variable compleja, tenemos que verlo como un cuerpo, es como si fuera R, ¿sí? Y lo que va a pasar es que sobre el plano complejo siempre vamos a integrar sobre curvas que estén sobre el plano complejo, ¿sí? Y vamos a ver que las funciones que son integrables en ese sentido sobre curvas cerradas, ¿sí? Muchas veces vamos a decir que esas integrales son cero, ¿sí? Y eso va a ser bajo hipótesis bastante mínimas, ¿sí? Y eso es más que nada por una cuestión que yo voy a mencionar más adelante, y vamos a decir casi que las funciones que son derivables en los complejos son un puñadito así chiquitito, ¿sí? Son muy pocas, ¿sí? Porque la diferenciabilidad en el caso complejo es muy restrictiva. Tercero, vamos a tomar estos conceptos de variable compleja para hablar de lo que son las series y la transformada de Fourier. ¿Sí? Que tienen que ver con una especie de lo que se le llama en matemática una regularización, ¿sí? Finalmente vamos a tomar funciones que quizá no tienen la mejor estructura, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una función cuyo gráfico es una cuestión así como con puntas, así como media, son trozos de recta, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y tiene todos esos puntos, esas puntas ahí entre medio, donde la función es derivable, ¿sí? Y cuando no hay diferenciabilidad, ahí ya las cuestiones se ponen complicadas, ¿sí? La función puede ser muy continua, pero si no se puede derivar, ya nos complica la existencia, ¿sí? Lo que hacen las series y transformadas de Fourier es pasarse a lo que se le llama, en el caso de la transformada, es pasar la función al espacio de Fourier, ¿sí? Y eso da otra forma de tratar esas funciones, ¿sí? Y esas funciones sí son derivables siempre, ¿sí? Y permite resolver un problema en esto que llamamos el espacio de Fourier, ¿sí? O que también se le llama espacio de frecuencias, ¿sí? Para luego esa solución obtenida llevarla de nuevo al espacio original, ¿sí? A la variable que teníamos originalmente, ¿sí? Esa es más o menos como la utilización a grandes rasgos de lo que es la transformada de Fourier. Y en cuanto a las series de Fourier, es básicamente tener una función que es periódica e interpretarla como una suma infinita de senos y cosenos, ¿sí? Así como una función continua la podemos aproximar mediante polinomios, ¿sí? Según el teorema de Taylor, ¿sí? Siempre una función continua, una función diferenciable se puede aproximar mediante polinomios, ¿sí? De buena manera, en el sentido de que bajo cierta hipótesis hay convergencia. Vamos a ver que hay otra clase de funciones que bajo cierta hipótesis yo la puedo aproximar como una suma infinita de seno y coseno, ¿sí? Y eso principalmente sale por la periodicidad, en gran parte, ¿sí? Y como aplicación de esto, muchas veces esto se le ve como un cuarto tema, pero en realidad es una aplicación de esto último. Es el estudio de las ecuaciones en derivadas parciales, ¿sí? Que aquí vamos a tomar algunos conceptos del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Y vamos a aplicarla en este caso de ecuaciones con derivadas parciales, en el sentido de que ahora nuestra función incógnita no depende de una sola variable, sino que puede depender de muchas más, ¿sí? Tantas como yo quiera, de hecho. Y dependiendo de esa cantidad de variables y del orden de la ecuación, o sea, del mayor orden de derivación que haya, yo voy a poder poner algunas condiciones sobre ese problema, que van a ser condiciones de borde, condiciones iniciales, dependiendo de la interpretación que le estemos dando al problema. Y vamos a explicar una técnica para obtener soluciones de esos problemas, ¿sí? Reduciéndolas a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Y aplicando los conceptos de la serie y las transformadas de Fourier, ¿sí? Eso
encapsula de manera muy a grosso modo el curso, ¿sí? Por lo general, esta cuestión se distribuye con 5 semanas cada tema, ¿sí? Ahora la distribución va a ser un poquito distinta, pero vamos a ir avanzando lo mejor que podamos, ¿sí? Entonces, bueno, y la idea sería que el control 1 sea sobre cálculo vectorial, control 2 sobre variable compleja, control 3 sobre serie transformada de Fourier y EDP. ¿Sí? Esa sería más o menos la idea de la evaluación. Ok. Partamos entonces con la primera parte del curso. Sí, el cálculo de variaciones históricamente se deja fuera del curso. ¿Sí? Como que se llegó a notar que no tiene ninguna utilidad para ninguna de las carreras. ¿Sí? Incluso para los mismos que se van al DIM, no tiene mucho sentido ver cálculo de variaciones, porque después hay un curso que trata sobre cálculo de variaciones. Entonces, como que, ¿para qué? ¿Sí? Cálculo vectorial. Sí, yo no sé por qué en ese programa el curso todavía no elimina el cálculo de variaciones, pero bueno. Entonces vamos a primero a hablar sobre lo que son los campos escalares y vectoriales. Campos escalares y vectoriales. Así que esto ya lo mencioné, así como a grandes rasgos, cuál es la idea detrás de esto, pero vamos a ser un poco más específicos. ¿Sí? Entonces, recordemos que por Rn denotamos al espacio de vectores de n tuplas dotado de la norma euclidiana. ¿Sí? En el curso de cálculo en varias variables deben haber visto que en realidad Rn yo lo puedo dotar de muchas normas distintas. ¿Sí? Y finalmente todas esas normas son equivalentes. Probablemente debiesen haberlo visto en el curso de cálculo en varias variables. ¿Sí? Pero en la práctica, como todas las normas son equivalentes, para nosotros va a ser lo mismo ocupar una norma u otra. Entonces vamos a ocupar siempre la norma euclidiana, que es la que tiene mejores propiedades en ese sentido. ¿Sí? Entonces esta norma, recordemos que lo que hace es tomar un vector X y le asigna la raíz cuadrada del producto punto de X con X. ¿Sí? Donde eso de ahí termina siendo exactamente lo mismo que sumar desde 1 hasta n las componentes de los vectores al cuadrado y después tomarle raíz cuadrada. ¿Sí? Ahora, vamos acá a introducir harta notación que va a ser... ya, bueno, vamos a ocupar propiedades importantes de la norma nomás, cuando las vayamos necesitando las voy a enunciar. ¿Sí? Entonces, Rn es esto, ¿sí? Vectores de n componentes con esa norma de ahí. ¿Sí? Vamos a partir por lo más básico. ¿Sí? Genéricamente, denotaremos por X o R a un vector cualquiera del espacio. ¿Sí? Vamos a, por lo general, ocupar esas dos notaciones. ¿Sí? Y que muchas veces, ¿sí? Dado que toda esta interpretación que vamos a hacer va a ser sobre R3, ¿sí? En ocasiones también lo llamemos, en ocasiones serán llamados vector posición.
Ahora, recordemos que el espacio Rn en general, bueno, como cualquier espacio vectorial, tiene una base, ¿sí? Bueno, tiene muchas bases, tiene infinitas bases. ¿Sí? Lo importante es que toda base tiene siempre la misma cantidad de elementos, ¿sí? Álgebra lineal. Ahora, en el caso de R3 y de Rn en general, hay una base que siempre es más cómoda que cualquier otra, ¿sí? Que es la base canónica. ¿Sí? Usando la base canónica en R3, solemos denotar el vector X o el vector R, ¿sí? Da exactamente lo mismo, como X por Y gorro más Y por J gorro más Z por K gorro, ¿sí? En vez de anotarlo como una tupla, así digamos como una tripleta ordenada X, Y, Z, ¿sí? Vamos a, perdón, vamos a escribirlo de esta forma, ¿sí? Al principio esto podría parecer un poco antojadizo, ¿sí? ¿Para qué introducir esta otra notación si siempre ocupamos la otra? ¿Sí? Como que pareciera ser que solo va a complicar las cosas, pero no, ¿sí? Dentro de las cosas que vamos a ver en este curso, una de las cosas que vamos a ver ahora en esta primera parte son distintos sistemas de coordenadas, ¿sí? Y resulta que para cada sistema de coordenadas, ¿sí? Vamos a tener bases distintas, ¿sí? La base canónica son simplemente estos tres vectores, ¿sí? Que son el vector 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, ¿sí? Pero vamos a ver, probablemente lo vieron en el curso de cálculo diferencial en su momento, que los puntos en el plano, en R2, se pueden describir ocupando esta notación polar, ¿sí? Que era dando una distancia desde el cero al punto, desde el origen al punto, y el ángulo que formaba con el eje X, ¿sí? Notación polar. Que típicamente se ocupa esa notación también para los números complejos, ¿sí? Ahora, a partir de eso... Aunque en mecánica habían dicho que uno podía seguir ocupando el X tongo y tongo z tongo en vez Sí, de... sí, pero en muchos casos va a ser más conveniente ocupar los vectores unitarios que aparecen para ese sistema específico, ¿sí? Y todo eso va a depender de la simetría del problema, ¿sí? Vamos a entrar más en detalles en eso más adelante cuando ya entremos, digamos, a la parte más de cálculo de esto. Pero, por ejemplo, si yo necesito integrar algo sobre una esfera, me va a convenir más ocupar coordenadas esféricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque describir una esfera con coordenadas esféricas es bastante más sencillo que describirla con, con, esta, con la base canónica en general, ¿sí? Porque para describir una esfera, yo sé que los dos ángulos que van a haber asociados ahí se van a poder mover libremente, digamos, entre 0 y 2pi y entre 0 y pi, y el radio solamente se tiene que mover entre 0 y el radio de la esfera. Y con eso tengo descrita la esfera completa. Para hacer eso mismo, con X, Y y Z, voy a tener que X se va a poder mover entre, digamos, entre menos el radio y el radio, y después Y y Z van a estar bueno, Y va a quedar dependiendo de X, y Z va a quedar dependiendo de X e Y. Entonces, como que ahí las cosas se ponen un poco feas, ¿sí? Es más que nada por eso, ¿sí? Pero vamos a ver que en realidad muchas veces va a ser bastante más conveniente ocupar algún sistema de coordenadas distinto al usual, ¿sí? Y el sistema de coordenadas usual, que lo llamamos coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas, son las que salen de la base canónica, ¿sí? Eh, entonces, vamos con la primera definición. ¿Profe? Sí. En la parte donde dice genéricamente denotaremos por X con una flecha y al lado ¿qué sale? R. Es R con una flechita también. Ah, ya. Sí. Muchas gracias. Eso, de nada. Entonces, sea omega un abierto no vacío de R3. Pregunta. El concepto de un conjunto abierto. ¿Lo ubican? ¿Lo vieron en algún momento?
¿Una bola abierta? ¿Una bola Va por ahí. abierta? Va por ahí. Sí, un conjunto abierto en general es un conjunto que cada uno de sus puntos yo lo puedo encerrar con una bola abierta que queda contenida dentro del conjunto. ¿Sí? No hay puntos pegados a la orilla. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de un conjunto abierto. ¿Sí? En el fondo me puedo acercar tanto como yo quiera a la orilla, estando en puntos del conjunto, pero nunca voy a llegar a la orilla. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Entonces, ¿por qué pedimos un conjunto abierto? Por la misma razón que cuando trabajamos con funciones de RR, pedimos que el dominio de la función sea un intervalo abierto para hablar de diferenciabilidad. ¿Sí? Para hablar que una función es derivable, siempre pedimos siempre pedimos que los intervalos sean abiertos, ¿sí? Porque así no me preocupo por estas cosas de las derivadas laterales en los extremos del intervalo y todo eso. ¿Sí? Aquí va a ser exactamente lo mismo, porque en cualquier punto yo me puedo parar y moverme en cualquier dirección sin salirme del conjunto. ¿Sí? Aunque sea un poquito, pero me puedo mover. ¿Sí? Entonces nosotros siempre vamos a pedir esta condición, ¿sí? Que las funciones estén definidas sobre conjuntos, abiertos, no vacíos. ¿Sí? Bueno, no vacíos porque obvio, yo quiero que el dominio tenga algún punto al menos, ¿sí? Pero abierto es por esta razón, ¿sí? Para poder trabajar bien los conceptos de diferenciabilidad. Yo creo que voy a alcanzar a dar esta definición nomás. Hablé mucho hoy día sobre otras cosas antes de lanzarme con la materia, pero estamos bien, primera clase, ¿sí? Que siempre pasa. Llamaremos campo escalar sobre omega a cualquier función que sea de la forma f definida sobre omega a valores en R. ¿Sí? Eso es un campo escalar. Es una función que parte en este conjunto de R3 y que entrega valores reales. Esa es la parte importante. ¿Sí? Por eso es un campo escalar, porque sus valores son escalares. ¿Sí? Definimos, además, el grafo de f como GR de f, ¿sí? Esta va a ser la notación, y lo que va a hacer es reunir todos los pares x, f de x, con x en omega, ¿sí? Si esto fuera una función de RR, el grafo es el conjunto de puntos en el plano que son de la forma x, f de x, o sea, son los puntos que están sobre el gráfico, ¿sí? Acá es la misma idea, salvo que esto de acá es un subconjunto de R4, así que es una cuestión que no vamos a poder graficar ni aunque queramos, ¿ya? Ahora, para alfa R, y esto sí va a ser algo que sí se puede graficar, ¿sí? Se define el conjunto de nivel de f como n sub alfa de f, y esto van a ser todos aquellos x en el dominio de la función, tales que la función en ese punto vale alfa, ¿sí? Y esto es un subconjunto de, bueno, es un subconjunto de R3, pero más precisamente un subconjunto de omega, ¿sí? Así que es un subconjunto de R3. Esto de acá, en el fondo, es como, ok, es decir, ya, a mí me gustaría entender cómo se ve esta función, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es decir lo siguiente. Yo no puedo armar el gráfico de la función porque el gráfico me queda en R4. ¿Sí? Eso no lo puedo entender de ninguna forma, no lo puedo dibujar. Entonces lo que voy a hacer es fijar un número, ¿sí? Por ejemplo, alfa igual a 1. Y voy a buscar todos aquellos x en el dominio donde la función vale 1. ¿Sí? Y eso, bajo buena hipótesis, por lo general, termina siendo una especie, digamos, de superficie, ¿sí? sobre R3, ¿sí?
que si la función tiene buenas propiedades de diferenciabilidad y continuidad y todo, es una superficie continua y que es suavecita, ¿sí? No tiene ninguna punta entre medio ni ninguna cosa rara, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de esto, ¿sí? No ahora, la próxima clase, porque de hecho se nos acabó el tiempo, ¿sí? Entonces voy a terminar de escribir esto de acá. A este conjunto, por eso que mencionaba recién, también se le conoce como superficie de nivel, ¿sí? Porque en general esto va a ser una superficie, siempre. ¿Sí? Una superficie en el sentido de lo que uno conoce como superficie, en RT. ¿Sí? Una superficie, algo, digamos, dos-dimensional, ¿sí? Como un plano, por ejemplo. Eso es una superficie en RT. ¿Sí? A este conjunto también se le conoce como superficie de nivel o superficie equipotencial. ¿Sí? Y esto ya es un concepto un poco más físico, ¿sí? Porque de repente una superficie equipotencial, como por ejemplo podría ser todos aquellos puntos en el planeta que están a una cierta distancia del centro de la Tierra, por ejemplo. ¿Sí? Yo sé que ahí el potencial gravitatorio va a ser para todos los puntos el mismo. ¿Sí? Entonces eso me va a generar una superficie equipotencial. Va a ser como una especie de casquete esférico que va a estar rodeando la Tierra. Sí, entre comillas. ¿Sí? Con las irregularidades que va a tener porque la Tierra es un geoide, no una esfera perfecta. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Si yo estoy en una habitación cualquiera, yo podría tomar todos aquellos puntos de la habitación donde la temperatura es de exactamente 20 grados Celsius. ¿Sí? Y eso también va a ser una superficie. ¿Sí? Porque la temperatura no se pega a saltos. ¿Sí? Es imposible que yo esté en un lugar en el espacio donde la temperatura sea de 20 grados y si me muevo tan poquito como yo quiera para el lado, la temperatura sea de 30. Eso no pasa. La temperatura se comporta de manera continua. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué el conjunto de nivel de F, quizá me lo perdí, es una superficie? ¿Por qué pertenece a R2? No es que pertenezca a R2, pertenece a R3, pero es algo dos-dimensional. ¿Sí? Es un concepto, mira, puedes pensarlo en términos de álgebra lineal. ¿Sí? Por ejemplo, en R3, sobre R3 yo puedo definir la ecuación de una recta, la ecuación de un plano, ¿cierto? Sí, sí. Ahora, una recta se define mediante un vector posición y un vector dirección, ¿cierto? Eso me dice que es unidimensional, porque hay una dirección en la cual yo me puedo mover. Perfecto, ya lo entiendo. El plano Gracias. es con dos y hago lo mismo, ¿sí? En cambio, una superficie puede ser una cuestión más rara, puede ser la superficie de una esfera. Pero si yo me paro en un punto en una esfera, igual tengo dos direcciones básicas en las cuales me puedo mover. ¿Sí? En el fondo le puedo poner como un plano encima, un plano tangente, y eso me dice que es una superficie. ¿Sí? Ese es como el concepto de superficie, que en todo punto le puedo poner un plano tangente. ¿Sí? Ya, gracias. De nada. Ya, chiquillos, nos estamos pasando en la hora, vamos a dejarlo hasta acá. En la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos de campos escalares, ¿sí? Y ya profundizar más también en el caso de los espacios vectoriales y ya entrar de lleno a lo que son los operadores diferenciales que se pueden definir para este tipo de funciones. ¿Ya? Bueno, eso. Nos vemos a la misma hora el día jueves. Que tengan una buena semana y un buen comienzo de semestre, chiquillos. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao. Gracias, profe. Chau. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Que esté bien. Chao, Cuídense. profe. Chao, chao. Cuídese, que esté bien. Chao, profe. Chao, chao.